Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Aquí estamos, a punto de comenzar el episodio número 5 de esta cuarta temporada. Y qué bien que siguen escuchándonos y qué bien que nos siguen en las distintas redes sociales. Acordaros que en Twitter estamos con el nombre de Lengua Velázquez y ahí podéis retuitear todas nuestras entrevistas, diferentes episodios. También recordar que este podcast es completamente gratis, pero si queréis apoyarnos económicamente, no dudéis en ir a la página de patreon.com. Ahí nos encontráis con el nombre completo, Lengua Conversaciones con Jorge Velázquez, y ahí podéis apoyarnos con lo que queráis, lo que os guste colaborar. Y bueno, sin más, vamos a escuchar a otra mujer, a otra chica que tuvimos la suerte de entrevistar y nos contó cosas súper interesantes. Neila Pardo, desde Colombia, nos dedicó un ratito y estuvimos charlando muy a gusto. Gracias, Neila, por tu tiempo. Y bueno, ahora vais a escuchar la entrevista. Y sin más, nos vamos con ella. Gracias por seguir escuchándonos. Hola a todos, bienvenidos. Tenemos un personaje muy interesante el día de hoy en nuestro nuevo episodio. No sé muy bien si le gusta que le llamen por sus dos nombres, Neila Graciela, o solamente Neila, o solamente Graciela. Ahora nos lo va a confirmar ella, ahora nos lo va a decir. Desde Colombia tenemos a esta mujer que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas, en el Departamento de Lingüística. Hola Neila, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente me gusta Neila, Sí. Y esa es la mejor manera, además de entender la gente cuando me llama. Si a mí me dicen el segundo nombre, no sé reaccionar a esa posibilidad. Así de que mil gracias porque me digas Neila de aquí en adelante. Además de ser profesora adscrita al Departamento de Lingüística, yo trabajo con el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien. O sea que aparte de ser profesora, eres investigadora, ¿no? Desde luego. Uh-huh. ¿Y cómo llevas lo de ser profesora? ¿Tienes buenos alumnos? Siempre los profesores tenemos muy buenos alumnos. Siempre son mejores que nosotros. Hombre, pero también hay malos, ¿no? Hay de todo un poco. Hay mucho que aprender de ellos. Yo creo que el concepto de bueno o malo no aplica, pero creo que sí aplica el valor humano que tiene para nosotros cada estudiante. Para mí los estudiantes son el tesoro que nos dio la vida para poder estar con ellos. Eso es muy importante. Se ve que disfrutas mucho enseñando, ¿no? Mucho, es verdad. ¿Cuántos años llevas allí en el Departamento de Lingüística? Yo llego a la universidad en 1982, si la memoria no me está fallando, y empiezo mi labor en ese año. O sea, estamos por cerca de 40 años en la universidad, de pronto un poco menos, no sé, del 82 al 2022 ya van unos cuantos. Seguro, 40 añitos. Nada más y nada menos. Mal contadito, sí señor. O sea que eres una experta ya en tu materia, ¿no? Bueno, nunca terminamos de ser expertos en nada, pero digamos que yo tengo la suerte, la posibilidad, la vida me la ha regalado de ir acumulando una serie de experiencias en relación con lo que hago. Uh-huh. En ese sentido siempre estoy muy cómoda con lo que comparto con mis estudiantes y nos proponemos aprender conjuntamente. Eso está bien. Imagínate que alguna persona que nos escucha no sabe lo que es la lingüística. ¿Cómo se lo explicarías fácilmente? Muy fácilmente. La lingüística es una disciplina que está preocupada por entender, por explicar, por abordar el lenguaje humano, pero la lingüística tradicional se ha centrado mucho en la lengua, en las lenguas. En mi condición de lingüista, yo tengo una mirada un poco más abierta a esa mirada clásica de la lingüística, y yo pienso que los lingüistas estamos en el mundo contemporáneo comprometidos con mucho más que las lenguas. Es todo lo que significa el lenguaje humano. Todo lo que significa el lenguaje humano, pero eso suena muy amplio, ¿no? Es amplísimo, impone unos criterios de orden interdisciplinario que me parece que son fundamentales. Impone que estudiemos cada día más, porque es que
hoy hablamos por las redes sociales, escribimos en las redes sociales, expresamos corporalmente muchas cosas en las redes sociales, ponemos páginas de internet, abrimos espacios de interacción con la gente de otras maneras. Y me parece que si nos centráramos solo en la lengua, se nos queda mucho por entender cuando se trata de desentrañar el significado de lo que la gente dice. Exacto. Los propósitos comunicativos con lo que hace, los tipos de intereses que defiende. Porque es que a veces decimos una cosa verbalmente y expresamos otra corporalmente, o tal vez usamos el color que no estaría más tradicionalmente acorde con lo que digo. Entonces, eso tenemos que poderlo entender los lingüistas. Me parece que tenemos un compromiso con el lenguaje humano. Chomsky habló de ese tema cuando él habló de los estudios de la lingüística. Él decía, nos interesa comprender el lenguaje humano y su relación con la cognición, con la vida social, y eso me parece muy importante. Pero mucho más atrás, Saussure dijo, bueno, tenemos que pensar en el lenguaje humano expresado en signos. Y tal vez hemos venido segmentando en ese afán de hacer disciplinas esas ideas globales, integrales de lo que somos, y perdimos del horizonte que los signos no solamente son verbales, también son visuales gráficos, visuales sonoros, olfativos, táctiles. Y vamos, estamos rodeados. Estamos, exactamente. Somos signos, decía Peirce, los seres humanos. Entonces, mira. Me gusta. ¿Qué opinas? Hace rato, antes de empezar la entrevista, te estaba comentando que necesito una fotografía tuya sacando la lengua para ponerla ahí en el podcast. Sí. ¿Qué te parece el título de nuestro podcast? Lengua. Interesante. La iconología con la lengua es un asunto que en la cultura occidental es muy interesante. En los dichos populares tenemos expresiones como ¿qué lengua tiene?, ¿no? Para referirnos y valorar una manera de comportarse en una interacción comunicativa cotidiana. Y eso nos pone en una dimensión que tiene que ver con las maneras como creemos sobre ciertas realidades, cómo pensamos esas realidades, cómo nos las imaginamos, etc. Entonces, es interesante. ¿Te gusta? Vamos, ¿te gusta? Sí, me parece bien, me parece chévere, sobre todo que estamos haciendo un podcast que tiene como eje nuclear la oralidad. Exacto. Y entonces, bueno, la lengua tiene un nivel de uso muy importante que es la oralidad. Y me parece muy, muy adecuado para ese fenómeno en particular. Me gusta lo que dices, qué bien. De hecho, bueno, esta es una de las preguntas que generalmente se las hago al final a la gente que participa en el podcast. Cuando estuve yo buscando nombres para el podcast, me topé en internet con una cita de Emilio Lledó, que es un filósofo y filólogo español. Y de ahí surgió el nombre. Y la cita es: la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿A ti qué te parece? Espectacular. ¿Sabes por qué? Porque habló de lenguaje, no de lengua. Un filósofo que reconoce hace X años que nosotros somos eso. Encarnamos lenguaje, somos lenguaje. Entendemos el mundo en el lenguaje, pero el lenguaje es mucho más que la lengua. No olvidemos nunca eso. Cierto. Pues mucho más que la lengua, tenemos que abordarlo integralmente, ¿cierto? Y para eso hemos abierto en los estudios del lenguaje muchas líneas de trabajo que nos conducen y nos obligan a los lingüistas a ir mucho más allá de la lengua. Exacto. Mucha gente cree que, bueno, los lingüistas se dedican a leer, yo qué sé, a literatura, sujeto, verbo, predicado. Esto no, esto va mucho más allá, ¿no? Sin duda, estoy absolutamente convencida de que es así. Si yo como lingüista te explicara qué es lo que yo hago, entonces yo te tendría que decir cosas como yo estoy mirando cómo representa una sociedad los problemas de exclusión social. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo lo hace un lingüista? Explicando
cómo queda representado en un discurso, cómo se construye la imagen mental de una realidad social X. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el problema de la pobreza? ¿Qué es ser pobre en una sociedad como la nuestra? ¿Qué es lo que se dice del sujeto pobre? Claro. Eso nos interesa. Y ahí los sujetos, los verbos, los predicados son importantes, sin duda, pero eso no explica. Claro, En el no. mejor de los casos me ayudaría a describir algunas cosas. Entonces, el carácter explicativo de lo que nosotros abordamos como sujetos sociales se vuelve clave en un proceso de indagación del lenguaje humano. Y has dicho algo muy interesante, porque depende qué palabras usemos para describir a algo o a alguien, podemos, ¿cómo decirlo? Influenciar a esa persona, ¿no? O tendemos a, bueno, esto es tendemos a este lado, no hacia el otro. Detrás de todo eso hay dos conceptos que me parece que son importantes. Todo fenómeno del lenguaje encarna ideologías. Hace posible la comprensión de eso que nosotros elaboramos como ideas y expresamos en el discurso. Entonces, el tema de estudiar las ideologías para nosotros es un tema nuclear y es un trabajo que estamos haciendo desde la lingüística cuando aparecen los estudios críticos del discurso de los años 80. Empezamos a pensar en ese momento y todavía con algunas corrientes pasa todavía un poco fragmentado esos discursos, pero reconociendo fenómenos ideológicos que son esenciales para la comprensión de cómo se orienta una sociedad a través de un discurso, por ejemplo. Cuando hablamos de los discursos más mediáticos, el problema retórico que está detrás de todo eso y la construcción ideológica que se propone a quienes leen la prensa o ven la televisión o escuchan la radio o usan una red social, ¿cierto? Es un asunto esencial porque allí lo que hay son ideas. Se materializan ideas en los discursos. Y estas ideas pueden influenciarnos de una u otra forma. Y orientan nuestra acción social. Entonces, no solamente nos influencian, es que nos hacen hacer cosas en la vida. Nosotros partimos de la idea de que los discursos son acciones sociales. Y a partir de ese concepto, lo que yo interpreto de un discurso, lo transformo necesariamente en una acción social, porque produzco de inmediato una manera de entender esa realidad y actúo en concordancia. O sea que estamos súper manipulados por la prensa, la radio, los medios en general. Yo no me atrevería a aceptar esa afirmación así como tan directa. Yo lo que tendría que decir es que necesitamos comprender cómo estamos usando el lenguaje, cómo lo usan los más media, con qué intereses, al servicio de quién están, cómo y de qué manera nos ayudan a comprender la realidad, cuáles son las distancias que hay entre la propuesta de representación más mediática y el evento concreto que ocurre en una sociedad y que se reconstruye como discurso. Yo creo que por ahí vamos. Oye, has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, la construcción de la realidad. Cuando se inventó la televisión y la gente la llamaba la caja tonta, pues la televisión, las series, lo que veíamos en la caja tonta o lo que vemos, nos ayuda a construir la realidad. Pero ahora tenemos internet. Esto ya se nos ha salido de las manos y del control de la gente. O sea, ¿no crees que es un poquito peligroso que cada uno construya nuestra propia realidad de acuerdo a lo que ve en internet? Si ese fuera el concepto, yo tendría que partir de la idea de preguntarme si los seres humanos per se somos peligrosos. ¿Y la respuesta es? Vamos a explorarla. Bien, no puedo dar una razón definitiva, pero yo lo que pienso es, primero, los ejercicios del poder humano para el control de su acción comunicativa es estrictamente del ser humano. O sea, somos nosotros los que controlamos nuestra propia manera de relacionarnos con el mundo. No hay nadie que pueda efectivamente entrar en ese ámbito de nuestras propias decisiones. Lo que sí tenemos que pensar es cómo y por qué razones en un momento determinado un ejercicio discursivo puede influenciar de alguna manera, en algún grado, nuestra acción social. Eso sí. El tema de la manipulación es una manera técnica de poder mostrar grados
de esa incidencia del discurso en la vida humana. De suerte que lo que yo tendría que aportar allí es más bien la necesidad permanente que tenemos todos los seres humanos, más allá de que sean estudiosos del lenguaje o no, de entender cuáles son en realidad las razones por las cuales usted acepta un tipo de ideario y no otro. Cómo y de qué manera conduce su conducta en relación con sus propias maneras de entender la realidad. ¿Qué es lo que logra consensuar con ese otro? ¿Qué es lo que no? ¿Y por qué razón? Me parece que los grados de racionalidad ahí transforman ese carácter que se le atribuye a un ente no bien definido, que es el carácter manipulador. Nos manipula. ¿Quién? Tiene que haber un responsable. Esa es la pregunta, ¿quién? Entonces ahí valdría la pena que nosotros pensemos, bueno, somos seres humanos todos, unos con más acceso a unas posibilidades que otros, en razón de la desigualdad y de la inequidad social que vivimos en el mundo contemporáneo. El capitalismo más tardío que tenemos impuesto desde las élites económicas y políticas e incluso algunas élites sociales, lo que hacen es apropiarse los recursos, eliminar el acceso de algunos seres humanos a esos recursos a efectos de tener, en ese caso, control de recursos generalmente materiales y que luego los aprovechan para el uso de los recursos simbólicos, que tienen que ver con el uso del lenguaje, entre otras cosas. Bueno, entonces en ese orden de ideas, sí, preguntémonos cómo y por qué ocurre eso, quién es el responsable, cómo poder transformar nuestras maneras de abordar la realidad social, y yo creo que hemos avanzado un poco en eso, de garantizar algo que nos es inherente, nuestra propia autonomía, nuestro propio pensamiento, nuestra propia percepción del mundo, para expresarla, para proponerla, para debatirla con otros. Eso es asunto que nos compete a todos los seres humanos, desde los niños en la escuela hasta los adultos que estamos en unos niveles que suponemos que hemos recorrido ya muchas experiencias de la vida. Oye, mencionas a los niños. Te lo iba a preguntar más adelante, pero te lo voy a preguntar ahora. Es muy importante, bueno, creo que esto está de más decirlo, es muy importante la educación para todos. Tienes un artículo que se llama Competencia comunicativa en niños de 4º a 7º grado de educación básica. ¿Tú crees que en los niños... Me encanta porque cuando empiezo a preguntarle, ustedes no lo ven, pero Neila sonríe. Como diciendo, madre mía, ¿en la que me he metido? Más o menos. Tienes este artículo que habla sobre la competencia comunicativa en niños de 4º a 7º en educación básica. Son muy pequeños. ¿Tú crees que realmente es importante cómo le hablamos a los niños, a los libros que leen, a lo que están expuestos al lenguaje? No. Jorge, voy a hacer un pequeño paréntesis para que la sonrisa tenga sentido. Ok. Mira, ese artículo lo escribí por los años 80, creo. Uh-huh. Es una cosa viejísima. Se ha escrito muchísimo sobre competencia comunicativa. No soy una experta en ese tema. Ahora me siento más bien una ignorante en el tema. Pero yo lo que tendría que afirmar como una convicción personal, no estoy proponiendo nada de teoría lingüística o comunicativa y pedagógica menos, es que definitivamente la manera como vivimos las expresiones discursivas en una sociedad nos construyen como sujetos, nos ayudan a construirnos como sujetos, y esa condición humana que es inherente a todos los seres humanos es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber, a informarnos, a conocer. Tenemos derecho a pensar con autonomía. Tenemos derecho a expresarnos en una o más lenguas. Tenemos el derecho a que se respete nuestra lengua nativa o ancestral, si fuera el caso. De manera que detrás de todo eso, cuando hablamos de competencia, no solamente pienso que estamos dimensionando las capacidades humanas para la comunicación en sus distintas manifestaciones y expresiones, sino que estamos hablando
de cómo es que un ser humano tiene derecho a insertarse en un marco que le garantice el ejercicio de esos derechos, que son estrictamente humanos. Simplemente Entonces, por el hecho de ser seres humanos, sí. por ese solo hecho. Entonces, el tema de la competencia comunicativa ya no me compete, porque no lo he desarrollado suficientemente, no lo he estudiado suficientemente. Pero lo que sí me compete es poder decir que los seres humanos, todos estamos convocados a hacer ejercicio de nuestros derechos, a expresarnos, a apropiar todos aquellos saberes, idearios, principios que nos interesan a propósito de nuestro bienestar, de nuestra dignidad, de la construcción de ser un ser humano cada vez mejor. Y ya, o sea, eso es. De manera que, claro, ¿qué le proponemos a nuestros estudiantes como formas de entender la realidad? Se vuelve fundamental, es una responsabilidad del docente, es una responsabilidad de la escuela en todas sus dimensiones y en todos sus niveles, no solamente la escuela primaria, también la universidad, también los doctorados, ¿sí? ¿Qué es lo que leemos? ¿Con qué criterios lo leemos? ¿Para quién lo leemos? ¿Qué propósitos tenemos cuando nos acercamos a una interacción comunicativa? Porque cuando yo leo, converso con alguien. Eso me gusta. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando que piensa, esto está muy bien, pero la verdad es que a mí no me gusta leer, me da flojera? ¿Qué le dirías? Yo, en principio, le respeto su posición, porque es que leer no es solamente coger un libro que te parece aburrido y transitar líneas. Todos leemos más allá de cualquier libro. El libro es muy importante. El libro es un tesoro de la humanidad, pero todos leemos todo el tiempo. Cuando yo voy por la calle y veo a un vecino que está vestido de una determinada manera, lo leo. Construyo un principio, una idea sobre lo que significa su vestido. Pero si voy en un transporte público y oigo que alguien tiene una conversación telefónica por un celular, leo eso que la persona está haciendo, escucho una conversación y entro en un diálogo con esa conversación. Empiezo a hacer interpretaciones posibles, hago inferencias, elaboro ideas y articulo con otras. Eso es leer. Claro. Entonces, la calle es un paisaje semiótico, dicen los grandes pensadores de los temas, ¿no? Está lleno de signos. Entonces, no solamente nosotros transitamos la vida como signos, sino que estamos inmersos en un mundo de signos, de orden oral, de orden gráfico, de orden sonoro, de orden pictórico, textural, etcétera. Entonces, nosotros leemos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, más allá de eso que tú me dices. Ahora, ¿cómo abordar las lecturas de libros que en las élites educativas se supone que debemos leer? Ajá. Ese es otro tema, ¿no? Usted tiene que leer la Ilíada. Sí, de acuerdo, léala, si quieres. Pero si no quieres, puedes verte una película de la Ilíada. Escoge la mejor. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la mejor película? Léelo en una tira de cómics, muchas tiras de cómics. Léelo de otra manera. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo te encuentras mejor con los signos que vas a leer? Y entonces ahí tenemos los grandes lectores. Me gusta tu idea, sí. Es que, a ver, no tiene que ser de una determinada manera. Me parece que comprendernos en nuestra propia naturaleza es una parte muy importante. ¿No es cierto? Y Sí. así es posible que eso que las sociedades a veces se encuentran deficitarios se vuelva más bien en una oportunidad de hacer los recorridos que naturalmente por nuestra condición humana hacemos. ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes, tenemos la solución. Mejora tu español aquí, con nosotros. Mándanos un mail a mejoratuespanol, con n, aquí, @gmail.com.
Mejora tu español aquí, @gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail. Tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español aquí con nosotros. Tienes un libro que se llama El lenguaje en la ciencia y en la educación, pero el subtítulo me llama mucho la atención. Pensar la escuela para construir sentido. ¿Tú crees que los estudios, la escuela, la universidad, le dan sentido a nuestra vida? Bueno, ese es otro trabajo muy viejo, ¿no? Me tienes que mandar la lista actualizada, oye. Sí, escogiste lo más re viejo que hay. Pero bueno, eso creo que es de los años también finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Es una cosa re viejísima que si yo tuviera que volverla a leer, tal vez tendría que hacerle muchas correcciones a eso. Ok. Pero yo creo que el problema de construir sentido en la vida social, entendido como esa posibilidad de hacer permanentemente interpretaciones de los significados múltiples que se derivan de lo que hacemos comunicativamente todos los días, es un asunto vital para todo ser humano, porque es ahí donde nosotros nos entendemos primero como personas, luego como compañeros de una labor, luego como colegas en otra labor, luego como profesionales, lo que quieras. Entonces, es a través de esas posibilidades de comunicación donde los significados empiezan a dimensionarse de muchas maneras, se vuelven múltiples, se actualizan permanentemente, se reelaboran permanentemente. Y bueno, estamos generando nuevas formas de entender las realidades y eso es hacer sentido. Y el sentido del sentido en estricto sensus de los estudios del lenguaje es esas formas de interpretar en unos determinados condicionamientos históricos, políticos, sociales, lo que somos. Y es un asunto fundamental. Y ahí la escuela, otra vez, no es esa escuela del niño de 5 años a los 12 años que se va de la escuela y entra al colegio o a la universidad. No, es todo nuestro tránsito de aprendizaje de la vida. Seguimos aprendiendo aunque no estemos dentro de la escuela. Desde luego. Y construimos permanentemente sentido. Nela, le da sentido a todo. Eso. ¿Podemos decir que eres una experta en análisis del discurso? Yo soy un aprendiz permanente de eso. Es un tema que me encanta. Lo he disfrutado muchísimo también. Ajá. Creo que encontré una beta maravillosa para hacer mi trabajo en los estudios críticos del discurso. Y esa tarea la aprendí con un gran interés en los trabajos de Van Dyck. Uh-huh. Luego estudié toda la gente de la Escuela de Constanza y entré después en ese permanente necesidad de estar leyendo la gente que estaba haciendo estudios del discurso. Yo creo que en perspectiva crítica siempre. Entonces yo creo que eso me ha dado algunas herramientas interesantes, se las debo todos a los grandes maestros de los estudios del discurso. Pero ha sido una experiencia bonita. Yo he aprendido mucho, eso me ha permitido enseñar también. Aprender con mis estudiantes cómo construimos una mirada de estudios del discurso desde América Latina, porque no es lo mismo estudiar nuestros discursos, nuestras propias realidades, a reconocerlas en Europa, que son muy interesantes también. Cada uno en su cultura tiene mucho que apropiar y aprender y desarrollar y conceptualizar, criticar, inferir, etc. Entonces, yo no me categorizo de ninguna manera, simplemente he sido un aprendiz de ese tema. Bueno, ya que eres una no experta, a ver qué opinas de lo siguiente. Alguna vez leí que Fidel Castro era un gran orador, que si tú leías el discurso que iba a leer este señor, pues eran palabras escritas en un papel sin más, pero la forma como las decía Fidel Castro cambiaba y le daba todo el sentido a las palabras. Eso es posible, ¿no?
que una vez que las palabras son solo palabras, pero quien las está diciendo y cómo las está diciendo, mira, vuelve a sonreír. Neila vuelve a sonreír. ¿Qué opinas de esto? Bueno, la primera cosa es que nosotros nos expresamos siempre a propósito de nuestras ideas. Entonces, las palabras que tú llamas palabras, que yo no las llamaría palabras, pero bueno, las palabras se llenan cuando tienen ideas y existen y tienen valor cuando tienen ideas. Yo creo que el discurso de Castro o de cualquier otro personaje en el mundo que sea, o de Juanito Rodríguez de la esquina de cualquier parte del mundo, es un ser que cuando se expresa fundamentalmente sus ideas, sus experiencias, sus creencias, sus actitudes en relación con su mundo. Claro, cuando uno hace estudio del discurso político tiene que mirar otras cosas ya de orden más técnico, pero digamos que en principio las palabras vacías no existen, están llenas de ideales, están llenas de puntos de vista, de posicionamientos, y uno sabe cuando está hablando con otro cuál es su punto de vista, cuáles son sus idearios. Yo estoy convencidísima de que tú sabes ya cuál es mi posición en relación con muchas cosas, no solamente de la academia, sino tal vez de orden personal. Bueno, eso es el lenguaje. Nos leen a través de lo que somos como signos, pero esos signos encarnan y materializan ideas. Y eso es lo que, comillas, nos diferencia de otras, comillas, especies. Exacto. ¿Crees que somos los animales más inteligentes del planeta? No necesariamente. Creo que de pronto puede ser al revés, pero dejémoslo para una discusión un poquito distinta porque entro en un tema en el que tampoco soy muy experta, ¿no? Poder valorar la inteligencia de una especie frente a otra es un tema que no he estudiado suficiente. Las acciones humanas a veces me señalan que puede ser que nosotros no seamos los más inteligentes, pero eso no puedo generalizar. Cierto, muy cierto. Ahora, te quiero preguntar por un trabajo. Este no sé de qué año es, pero vamos a ver. Es que me llamó mucho la atención. 100 años de soledad, 30 años después. Sí. También es un trabajo viejo. Hay una publicación de eso en el Instituto Caricuervo, a quien debo mucho de mi formación. Hicimos un congreso a propósito de los 30 años de 100 años de soledad y hicimos una gran tarea. Vinieron a la Universidad Nacional muchos académicos, hicimos una reflexión muy interesante sobre la novela. Con muchos posicionamientos, muchas interpretaciones, y me parece que fue un trabajo muy, muy formativo para nuestros estudiantes en la universidad, para las gentes que nos acompañaron en ese congreso y para quienes han tenido la oportunidad de leer el libro. García Márquez lo tenía. Ah, sí. Sí, le gustaba mucho y él tenía también una tesis que yo hice en el Instituto Caricuervo, porque yo me gradué de maestría en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caricuervo. En mi maestría se centró en el estudio del Otoño del Patriarca de García Márquez, que desde mi punto de vista es la mejor obra de García Márquez. ¿Mejor que 100 años de soledad? Yo no haría la comparación. Desde mi punto de vista es una obra magnífica, que pone en el escenario lo que es América Latina, lo que somos como latinoamericanos. Construye nuestra identidad, desencarna lo que ha sido la historia de América Latina con sus violencias y dolores, y me parece que explica mucho lo que somos como latinoamericanos. Ese es el valor que yo le encuentro al Otoño del Patriarca, y es un libro que admiro profundamente y bueno, lo estudié con mucho detenimiento. Y me sirvió mucho para entrar en el tema de los estudios críticos del discurso. De manera que es una conexión muy linda. Y yo creo que recordar ese tipo de eventos
donde, por ejemplo, un artista colombiano hizo una baraja con los personajes de 100 años de soledad. Ah, sí. Era una cosa maravillosa. Entonces, una experiencia vital muy interesante que recuerdo con mucha satisfacción y creo que hicimos una labor muy linda, de verdad, muy interesante, con muy nutrida de ideas, que eso creo que es lo que logra que un evento académico tenga de verdad un valor académico en la universidad. Entonces, por lo que me cuentas, esto fue una celebración del libro, ¿no? 30 años del libro. Si alguien nos escucha y dice, qué bien, nunca lo he leído, ¿cómo le convencerías? ¿Qué le dirías a esa persona para convencerle que lea 100 años de soledad? Yo creo que a todos los seres humanos nos encantan los mitos. 100 años de soledad encarna el mito de la naturaleza humana. Y eso me parece que activa cualquier conciencia. Y yo no le pediría necesariamente que se lea la novela, que tal vez empiece por otros caminos si no tiene tanto interés por la lectura de la novela misma. Pero si llega a la novela, tal vez pueda descubrir cosas verdaderamente maravillosas. El tema de la memoria en 100 años de soledad es un asunto nuclear que está en la nuez de lo que somos en América Latina. Entonces yo creo que si podemos explicarle a alguien eso y le movemos una pequeña inquietud sobre el tema, no importa por dónde la lea, eso no importa, pero que se acerque a esa multiplicidad de ideas, de imágenes, de principios que están allí formulados para quienes somos latinoamericanos, es un asunto vital. Y tal vez se interese. Ojalá, ojalá. Bueno, me imagino que en tu tiempo libre no harás otra cosa más que leer y leer y leer y leer libros, ¿o no? Sí, yo leo mucho. Es la única manera de tener como la vitalidad que se necesita para existir. Me gusta esa idea. O sea que eres una gran lectora. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Yo estoy últimamente muy dedicada a leer los temas que son propios de mi investigación. No me da tiempo mucho para hacer otro tipo de lecturas de la literatura que me encantan. Por aquí tengo la última que estuve leyendo en vacaciones. A ver dónde está. No la veo. Que es toda una historia de experiencia vital de un personaje en el Medio Oriente que narra lo que significa vivir en el extrañamiento, ¿no? De la vida nos extraña a veces, nos saca de unos escenarios y nos pone en otros y nos construye un mundo que es distinto del que no conocimos cuando nacimos y percibimos cuando nacimos. Es una cosa muy interesante. No veo por aquí a la mano el libro y no recuerdo el título, pero es muy interesante. Lo leí ahora en vacaciones porque no me ha dado más tiempo para tener la literatura más cerca de mí, que me gustaría mucho. ¿Eres más de novelas o de ensayos? Novelas. Okay. De novelas. De ensayos, cuando tengo que leer ensayos, tengo una línea muy concreta que son los trabajos de Bauman, de Butler, de gente como de esa línea, a quien admiro y respeto mucho y apropio mucho de sus ideas en mis propios trabajos. Eso está bien. Bueno, esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar una película, un libro, una serie y un disco. Supongo que te la preparaste, ¿no? No la preparé, pero la pensé. Sin Okay. duda, si yo tuviera que recomendarle a alguien un libro magnífico, bueno, tengo en realidad dos maravillosos libros para recomendar. El otoño del patriarca, que ya sabes, y El nombre de la rosa. Ok, de Umberto Eco. ¿Y por qué El nombre de la rosa? El nombre de la rosa es tal vez de las cosas más bellas que escribió Umberto Eco. Es, además de una gran novela, una gran historia, que es una historia que nos pone a pensar sobre la importancia del respeto por los derechos que tenemos
al uso de nuestra capacidad de comprender la realidad a través del lenguaje. Es una teoría semiótica muy importante. Bueno, Entonces, hablando de semiótica, tuvimos a José Finol y nos estuvo explicando qué es la semiótica. ¿Tú compartes su punto de vista? con José Enrique somos grandes amigos, yo lo admiro profundamente, lo respeto muchísimo y sé que es un académico muy riguroso y muy serio. Digamos que hay que compartir con los colegas los principios básicos de la semiótica. Desde luego, José Enrique tiene una mirada muy amplia de la semiótica. Uh-huh. Está muy dedicado al cuerpo como signo. Y eso me parece una cosa maravillosa. Recientemente le publicaron un libro en Estados Unidos que él ya tiene publicado en español, que es La Corpósfera. Y me parece que esa idea de que somos signo que tiene, digamos, su fuente primera en Peirce, es un asunto esencial. Yo creo que los lingüistas, los semióticos, de alguna manera sí compartimos esa idea de que estamos comprometidos con los sistemas sígnicos. Y cuando yo hablo de la semiótica, la pongo siempre en el núcleo de los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial. Y te meto en un tema. Hablo de los discursos multimodales para referirme a esas unidades sígnicas discursivas que ponemos a circular en el mundo contemporáneo de muchas maneras, pero que están constituidas de muchos signos. Piensa, por ejemplo, a ver, en el cuadro que tienes atrás con la flor y las hojas. Ajá, sí, es un calendario, sí. Bueno, es un calendario. Eso. Entonces es un objeto que está lleno de significados, ¿cierto? Y esa significación pasa por el color, las formas de la flor, los espacios del fondo, el diseño gráfico, el uso de la lengua para marcar y nombrar el tiempo, el uso de los marcadores numéricos para marcar con precisión el día, etc. Entonces, esa unidad que se llama calendario es una unidad discursiva multimodal. Tenemos sistemas sígnicos visuales gráficos, colores, formas, tenemos lengua, tenemos marcadores numéricos, esos son signos. Y tú no puedes separar una cosa de la otra, tu calendario es todo eso en conjunto, es multimodal. Mira, me gusta. Pero si ese calendario lo tuviéramos, por ejemplo, circulándolo por la internet y además lo consulto en mi teléfono celular o lo consulto tal vez en una tablet o lo tengo puesto en mi computador, es multimedial, circula por muchos recursos tecnológicos. Por muchos medios. ¿Ves? Y no es que sea una gran novedad, resulta que los hombres primitivos tenían sus maneras de usar soportes y por eso tienes hoy la posibilidad de ir a reconocer sus maneras de representar su realidad en una cueva. Exacto. El soporte era la piedra, allí donde, y tenías color, formas, texturas, multimodales. ¿Alguna vez has estado en las cuevas de Altamira? Lamentablemente, cuando llegué en una única oportunidad que tuve de ir hasta allá, estaba cerrado el sitio, le estaban haciendo algún mantenimiento grande. Vaya. Pero ahora una oportunidad, estoy joven todavía. Hombre, claro, seguro, habrá que volver. Tienes que volver. Sí, Tengo sí. que volver. Bueno, Neila, nos hemos desviado. ¿Qué película nos vas a recomendar? Películas. A ver, hay mucho cine francés que me gusta mucho por los contenidos de la película. Yo podía privilegiar algunas, pero me voy a referir a las películas españolas que para mí son muy importantes. Ok. Almodóvar me encanta. Eres chica Almodóvar. Soy chica Almodóvar, me encanta la manera de abordar las problemáticas sociales en el cine de Almodóvar. Me encanta la manera como se perfilan las mujeres, los hombres, los distintos géneros que a los que tiene derecho el ser humano a disfrutar. De manera que es un tema
todos, tal vez desde tacones lejanos hasta donde quieras, o tal vez desde antes hasta qué sé yo. Ajá. Todas son buenísimas. En el cine francés también hay cosas muy bellas que tienen que ver con los grandes problemas sociales. Recuerdo con especial afecto una que es la historia de una chica que vive con una familia sorda. Su papá es sordo, su mamá es sorda. Y ella se convierte en una gran música y Wow. las lleva a su primer concierto. Ajá. Y ese primer concierto lo viven sus padres con un interés, con un amor y con una comprensión de lo que estaba pasando allá en ese escenario, más allá del sonido de la música. Eso es una cosa maravillosa. Yo creo que el cine es un recurso que tenemos todos los seres humanos. El cine es ese discurso que nos conecta con lo que somos, con lo que podríamos llegar a ser, con lo que fuimos. Entonces, es tal vez el mejor recurso memotécnico que tenemos a la mano. Cierto. ¿Has visto, hablando de Almodóvar, has visto la última, Madres Paralelas? Sí, la vi. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas? Genial, me pareció genial. Creo que esa problemática está al orden del día, que es una buena manera de definir las relaciones en una determinada condición que está por fuera digamos, de la decisión de las personas, porque el cambio de un bebé es algo que la mamá no puede controlar, ni el papá, ni nadie, y que es decisión de alguien que está por fuera de nuestros ámbitos incluso de conversación, porque muchas veces ni siquiera nos permiten hablar con ellos, ¿no? Los médicos, las enfermeras, la gente que tiene el, comillas, poder en los hospitales. Pero me parece que se resolvió con mucha sabiduría y que ganó la vida, que ganó el hijo, la hija en este caso. Ay, me gusta, ganó la vida. Esa es una buena frase. Ahora, ¿qué serie nos vas a recomendar? La Casa de Papel. Ajá, ¿y eso por qué? Porque me parece que es una disrupción discursiva muy interesante en el mundo contemporáneo. Porque desestructura mucho lo que significa el capitalismo, ese capitalismo que estamos viviendo que ha deshumanizado al mundo. Y más allá de qué lado nos ponemos, la inteligencia humana es un asunto para ser observado con más detenimiento. Ok, buena recomendación, me gusta. ¿Y qué disco de música nos vas a recomendar? La música, una cosa gruesa, gruesa, toda la música cubana, la adoro, sobre todo la vieja música cubana, el son cubano. Toda la música de protesta de los años 60, 70, hay una colección de discos maravillosa que se llama Los Años Maravillosos, que es toda la canción de protesta social de los años 60 y 70 de América Latina. Los Beatles. También. Sí, claro, años 60 y 70, ya te imaginarás qué tan vieja estoy. Pero me parece que allí teníamos formas de pensar futuro. Eran unos visionarios, podemos decirlo, ¿no? Yo creo que sí, y que además construyeron mucha esperanza. Ahora somos una generación desesperanzada, pero haber entrado por la ruta de la esperanza muy jóvenes fue una alternativa importante para toda mi generación, creo, un poco antes y un poco después. Y me parece que la música es ese lugar para construir los idearios más remotos para el ser humano, aparentemente, pero que pueden estar al alcance de la mano nuestra. Y nos permiten también reconocer en qué nos equivocamos como generación. ¿Podemos decir que la música es el reflejo de las generaciones, de la humanidad? Expresan lo que somos, sin duda, en cada momento histórico. Pues muy buenas recomendaciones de música. Ahora, hay algo que no te he contado. Cuando publiquemos esta entrevista, la producción del podcast te va a regalar 1 millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él? Bueno,
tenemos ese 1.000.000 de euros sería 1.000.000 de posibilidades para mucha gente que en este país tiene tantas y tantas necesidades. Yo creo que Colombia ha llegado a unos niveles de empobrecimiento material y simbólico tan enorme que cualquier cosa que podamos aportar es una riqueza para este país. El término euros no me interesa más el billón. El millón multiplicado de posibilidades para la gente. Eso sí, me parece que ahí sí tenemos mucho que invertir. Perfecto. Guárdate un poquito de ese 1.000.000 para que vengas a las cuevas de Altamira. Sin duda, creo que no lo tengo que ahorrar de ahí. Tenemos es que pensar a quién más convocamos para que vaya con nosotros y hagamos una gran reflexión sobre eso que significa encontrarnos 1.000 años antes o mucho más. O mucho más. Yo me apunto a ese viaje, ¿eh? Yo me apunto. Vale. Hacemos un gran equipo de gente. Me parece bien. Neila, estoy encantado de charlar contigo, pero estamos llegando al final. Antes de despedirnos, te toca nominar a 3 personas que puedan o que quieran participar en nuestro podcast, así como te nominaron a ti. ¿A quién nominarías? Bueno, no he consultado a nadie. No es un problema porque efectivamente no he tenido mucho tiempo, pero hay entre mis colegas y mis amigos muchísima gente muy linda que tiene muchas potencialidades como académicos, como personas, etc. Yo tendría que pensarlo mucho, pero digamos que en este momento se me ocurren 3 nombres, no los había planeado porque no me dio. Ok. Pero tal vez María del Carmen Galán es una gran persona, una gran académica que está en la Universidad de Zacatecas. Ah, muy bien, en México. En México, sí. Genial. Trabaja mucho los signos de su pueblo, de manera que ella tiene unas cosas muy interesantes que contar. Hay un profesor en la Universidad de Glasgow que me ha ayudado mucho con mis cursos, con muchas reflexiones en cine, en fotografía, conoce bien Latinoamérica, conoce muy bien México, es Nathaniel Garner. Está en la Universidad de Glasgow. Y tal vez una persona muy, muy interesante que no está en la lista que presentó mi amigo José Enrique. Yo tendría que nombrar indudablemente al mismo José Enrique, a José María Paz Gago, a José Luis Fernández, bueno, todo ese grupo de grandes semióticos que tiene América Latina, donde podríamos estar pensando en ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, he pensado en una persona que está un poco fuera de la academia, pero que ha seguido pensando los temas semióticos, que sería Norma Tasca. Norma Tasca está trabajando mucho en el tema de psicoanálisis y semiótica. Es un tema bastante extraño, pero interesante. Ok. Y estuvo en el grupo de psicoanálisis y semiótica de Julia Kristeva, entonces ella tiene un bagaje de saberes muy chévere. Genial. A ver, ¿quién más se me ocurre? Tengo muchos amigos a quien me gustaría que invitaras. Tal vez en otro momento te pueda hacer una pequeña lista. Y sí, por supuesto, yo encantado. Genial, así, entre más gente, mejor. Neila, qué placer charlar en esta tarde. Bueno, tarde aquí en España, días allá en Colombia. ¿Algo más que nos quieras decir antes de terminar? Sí, agradecerte profundamente esta oportunidad lindísima, esta conversación que ha resultado para mí un verdadero oasis en medio de la cantidad de cosas que hago cada día. Muchas gracias. Gracias a ti, Neila. Un placer. Un beso grande hasta Colombia. Gracias, igual para ti. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.